dice que hombres y mujeres son iguales. Punto. Pero, ¿es así en la vida real? ¿Cómo se pasa de tenerlo escrito en un papel a que sea algo que se note en el día a día? Pues de eso va esto. Vamos a desgranar el plan que se diseñó precisamente para eso. Y es que, mirad, no es una opinión. La propia ley, una de las más importantes sobre este tema, lo reconoce sin rodeos. Dice que la igualdad plena, efectiva, sigue siendo una tarea pendiente. O sea, la ley misma nos está diciendo, ojo, que con lo que teníamos no bastaba. Y justo ahí, en ese reconocimiento, arranca todo. Vale, primera parada, ¿por qué hacían falta más leyes? Es que, a ver, la Constitución española ya decía que todos somos iguales ante la ley. El problema es que una cosa es lo que dice el papel y otra muy distinta a la realidad de la calle. Y la realidad era tozuda. La violencia de género, la diferencia de sueldos por el mismo trabajo, la foto de los altos cargos donde casi todo eran hombres. Quedó clarísimo que la igualdad formal no era suficiente. Hacía falta algo más para conseguir una igualdad efectiva, real. Bien, segunda parte. ¿Cuál fue la solución a ese problema? ¿El plan para pasar de la teoría a la práctica? Pues mirad, no fue una sola cosa, fue todo un paquete de medidas, como una hoja de ruta. La primera gran pieza llegó en 2004, una ley muy importante centrada en la protección integral contra la violencia de género. Fue un antes y un después. Pero no se quedaron ahí. 3 años más tarde, en 2007, se subió la apuesta con una ley mucho más amplia, la de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Ya no era solo proteger, era promover activamente. Y esta idea, como veis, fue calando hasta llegar a las comunidades autónomas, como pasó en Extremadura. Y para que todo esto funcione, se basa en una idea clave, una palabra que lo cambia todo: transversalidad. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo en realidad. ¿Significa que la igualdad deja de ser un asunto de mujeres o un ministerio aparte? No, se convierte en las gafas que todo el mundo en la administración se tiene que poner. Antes de aprobar un presupuesto, una ley de urbanismo, lo que sea, hay que preguntarse, oye, ¿y esto cómo afecta a la igualdad? Es meter la perspectiva de género en absolutamente todo. Muy bien, tercer punto. El kit de herramientas, porque para combatir un problema primero hay que saber identificarlo y ponerle nombre, ¿verdad? Pues estas leyes nos dan las definiciones exactas. La primera, y la más fácil de ver, es la discriminación directa. Es cuando te tratan peor que a otra persona en la misma situación, y el motivo es, sin más, tu sexo, blanco y en botella. Y los ejemplos, por desgracia, los conocemos todos. Que te despidan por quedarte embarazada. Que en una entrevista de trabajo ni te consideren por ser mujer. Que te paguen menos que a tu compañero por hacer exactamente lo mismo. O, y esto pasaba, que una mujer necesitara el permiso de su marido para pedir un crédito. En todos estos casos no hay duda, la causa es el sexo. Vale, pero la cosa se complica. ¿Qué pasa cuando la discriminación es más sutil, más escondida? Ahí es donde entra en juego la discriminación indirecta. Ojo con esta, porque es clave. Hablamos de una norma que en apariencia es neutral, igual para todos, pero que en la práctica acaba perjudicando mucho más a un sexo que al otro. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfecto. Imagina una empresa que para un puesto de administrativo pide pasar una prueba de fuerza física, que no tiene nada que ver con el trabajo. La norma es igual para hombres y mujeres, pero estadísticamente va a dejar fuera a más mujeres. O piensa en una cultura de empresa donde solo ascienden los que se quedan hasta las tantas. La regla es el que más horas echa promociona, parece justa. Pero si la carga de los cuidados familiares sigue recayendo sobre todo en las mujeres, esa norma neutra las está penalizando directamente a ellas. ¿Se ve? La regla es la misma para todos, pero el resultado es desigual. Luego, la ley distingue entre dos tipos de acoso, y esto es súper importante. Por un lado, el acoso sexual. Aquí la clave es que el comportamiento tiene una connotación sexual. Es verbal o físico no deseado y de naturaleza sexual. Pero luego está el acoso por razón de sexo. Aquí no hay connotación sexual, pero el trato es hostil o humillante por el hecho de ser hombre o mujer. Por ejemplo, que en una oficina, sistemáticamente solo a las mujeres, se les encargue servir el café o hacer las tareas más ingratas. Eso es acoso por razón de sexo. Otro concepto fundamental, la representación equilibrada. La idea es sencilla, si las decisiones importantes las toma siempre los mismos, la perspectiva va a ser muy limitada. ¿Cómo nos aseguramos de que haya diversidad en esos espacios de poder? Pues con una regla matemática muy fácil, la regla del 40-60. Significa que en un consejo de administración, en una lista electoral, donde sea, las personas de cada sexo no pueden estar por debajo del 40% ni por encima del 60%. Se busca un equilibrio. El objetivo no es la cuota por la cuota, es garantizar que haya pluralidad de visiones y que las decisiones se tomen teniendo en cuenta más puntos de vista. Vale, ya tenemos los conceptos. Ahora vamos a ver cómo se lleva todo esto a la práctica. Sección 4. La igualdad en acción. La cosa arranca desde lo más alto.
La ley exige que el gobierno tenga siempre un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Es, como decíamos antes, el GPS a nivel nacional, un documento que marca el rumbo, los objetivos concretos y las acciones para avanzar en todo el territorio. Y esa lógica baja desde el gobierno hasta el mundo de la empresa. Aquí la herramienta estrella son los planes de igualdad. Y ojo, que esto no es un papel para colgar en la pared, es un proceso muy serio. Primero, la empresa tiene que hacerse una radiografía, analizar su situación en salarios, ascensos, contratación, un diagnóstico completo. Con esa foto se marcan unos objetivos de mejora. Y luego se ponen en marcha medidas reales para alcanzarlos. Y al final toca evaluar qué ha funcionado y qué no. Es un ciclo de mejora continua. Y no podemos olvidar la primera ley, la de 2004 contra la violencia de género. Su enfoque es integral y esa palabra es clave. No se trata solo de castigar al agresor, se trata de crear una red de seguridad completa para la víctima. Hablamos de derecho a información, a asistencia social, a un abogado de oficio, pero también de medidas laborales, como el derecho a adaptar su horario, a cambiarse de centro de trabajo o incluso a una reserva del puesto si tiene que dejarlo temporalmente. Es un sistema de 360 grados. Y llegamos a la última parte. Después de todo este recorrido por leyes, planes y definiciones, ¿cuál es el gran objetivo final? ¿A dónde quiere llegar todo esto? Porque al final hay que entender que las leyes son solo el andamio. La meta real es construir algo mucho más grande, una sociedad más justa, más democrática. Se trata de ir quitando una por una todas esas barreras, esos estereotipos, esos obstáculos sociales que a día de hoy todavía impiden que la igualdad sea una realidad para todo el mundo. Es pasar del debería ser al es. Y con esta idea nos quedamos. El marco legal está ahí, es ambicioso, es detallado. España ha puesto sobre la mesa un plano muy completo. Pero claro, la pregunta del millón sigue abierta. Con todas estas herramientas disponibles, ¿cuáles son ahora los mayores obstáculos? ¿Qué es lo que sigue faltando para que esa tarea pendiente de la que hablaba la ley se dé por fin por completada?